En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía de hoy por las almas de Víctor Rodríguez, John Raymond Santana, Isaac Oliver Zapata Pimentel. Y también por la salud de Elida Arias, Ramona de León y de una familia que tiene el mal del COVID, o sea, el coronavirus, está toda enferma. Entonces vamos a rezar también por esa familia. Queridos hermanos, para poder celebrar con dignidad la Sagrada Eucaristía, primero tenemos que bajar a la humildad, reconociendo que somos pecadores, ya que este sacramento nos sobrepasa. Pidamos perdón al Señor para celebrar dignamente los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Os coméis su enjudia, os vestís con su lana, matáis las más gordas, y las ovejas no las apacentáis. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas, no recogéis las descarriadas, ni buscáis las perdidas, y maltratáis brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie la buscase siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo, por falta de pastor, pues los pastores no las cuidaban. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar. Así dice el Señor: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y hacia media tarde e hizo lo mismo. Salió de nuevo al caer la tarde y encontró otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que iban a recibir más, pero también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y le han tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos preparamos en este momento, un momentito. Y tratando de apagarnos un poquito. Bien, queridos hermanos, ambas lecturas están muy importantes. A veces, en las misas diarias, la primera lectura está desconectada del Evangelio, porque recuerden que son 2 años. Año 1, año 2. Entonces, hacer año 1, año 2, a veces una de las lecturas no va acorde con el Evangelio, porque el Evangelio debió haber sido sobre el buen pastor, ya que tenemos la lectura de Ezequiel 34, la primera, que habla sobre el pastor. Voy a tocar brevemente a Ezequiel y vamos a centrarnos más en el Evangelio. El profeta Ezequiel lanza una diatriba bastante dura contra los pastores de Israel. Por cómo habían llevado el rebaño, se habían adueñado de lo que Dios le concedió como administradores, no como dueños. Esta palabra nos viene bien sobre todo a nosotros, los que fungimos como pastores en la iglesia, sacerdotes, obispos, el Papa, pero también a toda persona
que lleva una responsabilidad de un grupo, de un movimiento, de lo que sea en la iglesia hasta lo más mínimo. Porque muchas veces creemos que somos dueños de un rebaño. Maltratamos el rebaño, lo herimos con palabras, con hechos. Nos comemos lo que nos dan, como dice aquí. La enjundia, la manteca, lo bueno del rebaño. Nos vestimos con la lana de las ovejas y luego las maltratamos y a las más fuertes las sacrificamos. Bien, esto es un tema para muchos, de tal manera que solamente doy una pinceladita aquí, una invitación en este sentido a la conversión, comenzando por nosotros. El tema principal siempre es el Evangelio, para comentar. En este Evangelio de hoy, por ejemplo, el Señor nos presenta una parábola que la hemos interpretado solo, la mayoría de las veces, de un solo lado. Pensamos que trabajar en la viña significa todo lo que tú haces en la iglesia. Ven a trabajar a mi viña. Evangelizadores, catequistas, sacerdotes, religiosas, consagrados, etc. Eso es trabajar en la viña. Lo que tú haces y no lo que tú eres. Esta parábola se interpreta también por lo que tú eres, a lo que Dios te llamó. ¿Dios a qué nos llamó? El primer trabajo nuestro, ¿cuál es? ¿Evangelizar a los otros? No. ¿Predicar la palabra a los otros? No. Eso es lo más importante en la iglesia. Sí, de ti para afuera es lo más importante. Pero de ti para adentro, de mí para adentro, es la conversión, la santidad. Porque yo puedo estar trabajando, creyendo que estoy trabajando en la viña del Señor y al final no hacer nada. Fíjense una cosa, la iglesia en los últimos años, desde el Papa y sus cartas, desde el San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco también ha seguido, los papas han estado insistiendo mucho en no hacer demasiado y ser poco. Muchos sacerdotes se han quemado, vamos a llamar la palabra quemado, muchas religiosas que se tiraron a los barrios en los años 60, 70, sobre todo con la teología de liberación, vamos a trabajar por el pueblo, vamos a darnos, vamos a entregarnos, vamos tal. Bien, al final ¿qué pasó? Terminaron ellos quemados. Salieron o se casaron, los que mejor lo hicieron se casaron y los que no cometieron otros escándalos peores y dejaron todo. Y con el tiempo, y a veces el predicar el evangelio conlleva una dureza, y la dureza ¿cuál es? Que no obtenemos los frutos que humanamente queremos. Las multitudes, que la gente nos siga, que las iglesias se llenen, y a veces no se dan así esos frutos. En vez de multiplicarse, se suman nada más, tic, tic, como gotitas. Tú dices, pero yo llevo un trabajo tan arduo y nada. Yo recuerdo, por ejemplo, que muchos curas, que cuando yo trabajaba en el instituto de pastoral con la hermana Virginia Laporte, que duré muchos años ahí, siendo laico, todavía no era sacerdote, ni siquiera seminarista, antes de ser seminarista, yo duré varios años ahí. Resulta que veíamos a muchos sacerdotes, yo recuerdo los belgas que estaban en Suradento, donde el padre Severino debe recordar esos sacerdotes. Andrés Guerre era uno muy famoso, muy conocido en el instituto. Y resulta que estas personas se quemaron las pestañas por encarnarse en la realidad del sur. Tanto que terminaron con su doñita. Se encarnaron tanto que terminaron ahí. Y a veces la monja que andaba con ellos decía, y su esposa la dejó, padre, la gente, porque no habían evangelizado a nadie. Dieron mucho, dieron pan, desde Europa mandaban comida, derechos humanos, que se organizaran, que no sé cuántas organizaciones campesinas, luchar por todo eso, porque vieron tanta injusticia que se le envenenó el corazón. Eso pasó en Colombia, eso pasó en muchos países. El famoso padre Camilo, no recuerdo el primer nombre, Camilo Torres de Colombia, que tomó la guerrilla, tomó las armas, pues digo, aquí lo que hay que pelear, y lo que el Evangelio me manda es guerra contra el gobierno y contra todo. Llega un momento que nos envenenamos. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios nos llama a trabajar en su viña, pero hay un trabajo interno que es el más difícil que el trabajo externo. Para mí predicar es fácil. Celebrar 10 misas al día, eso ya uno se acostumbra, es una cuestión que el cura lo hace así. Confesar mucha gente, hacer esto, lo otro. Trabajo de tipo pastoral o sacramental sobre todo. Pero el trabajo conmigo mismo conlleva toda la vida y todo el tiempo.
porque toda la vida y todo el tiempo, sobre todo los que se acercan al Señor, tienen 1.000.000 de tentaciones. La primera de abandonar todo y mandarse corriendo cuando las cosas están mal, cuando no vemos los frutos, cuando vemos injusticia, cuando creemos o imaginamos que el obispo nos trató mal, o que otros curas están en contra de nosotros, o que no valoran nuestro trabajo, porque siempre esperamos fruto. Entonces, aquí vemos que el Señor llama a mucha gente. Y miren qué interesante, que le da el mismo premio a los que trabajaron la última hora. Miren cómo yo lo aplico. Yo desde pequeño estoy en la iglesia, he sido catequista, he sido esto, he sido aquello. Tengo un currículum enorme que presentar al Señor. Y cuando yo llego frente a Él en el cielo, me dice, está bien, pasa aquí a la derecha con todos los otros. Pero cuando llega Ramón Jiménez, que yo lo ungí y que se arrepintió 2 horas antes, a fuerza de lágrimas de la esposa, que si no tampoco, y de los hijos, a empujón de limpio, un hombre que había robado, había esto, había matado cuando era joven, era un degenerado, tuvo hijos por la calle y no lo reconoció, etcétera, etcétera. Se arrepiente, va el curita, va allí, lo confiesa, el hombre arrepentido, pero a las 2 horas muere. Y cuando vienen, me lo ponen al lado, digo, pero este no le toca al lado mío, este le tocó 2 grados más para abajo. Este tiene que estar en el cielo, pero en un rinconcito, porque este señorcito hizo muchas. Y el Señor dice, no, al lado tuyo. ¿Hoy por qué? Yo que me fajé desde pequeño, que fui catequista, que fui esto, que me entregué la vida al Evangelio. El premio, ¿por cuánto te contraté? No fue por el reino de Dios, míralo ahí, te lo di. Y a Él, ¿por cuánto? Por lo mismo, entonces te lo di. ¿A ti qué te importa? Si yo quiero ser bueno, dice el Señor con lo mío, si yo quiero amar a este hermano, porque hay una cosa que nunca comprenderemos, los misterios y los intrínculos del alma humana. Muy difícil, comprenderlo. De tal manera que allí adentro hay recónditos, tantas cosas en ese Señor que solo la sabe Dios. ¿Por qué llegó a tantos pecados? ¿Por qué tu papá fue un degenerado como fue? ¿Por qué tu abuelo fue No lo sabemos. Cuando eres tú que tienes los pecados, tú entiendes, porque deberían de entenderme que yo no tuve la oportunidad. Así decía él. Pero eran gente quizá muy ruda y nunca lo expresaron. Entonces el Señor tiene misericordia. La misericordia, ¿cómo es? O infinita. Infinita. Nosotros quisiéramos que fuera con límite, mas es infinita. Así que ánimo, hermano, esta palabra es de vida eterna para nosotros, porque nos presenta nuestra salvación y las de los demás, la universalidad del reino de Dios, de la iglesia. Así que ánimo, trabajemos en la viña del Señor, pero antes que hacer muchas cosas por los demás, el coronavirus ha venido ahora a meternos en las casas para que mucha gente hiperactiva y que se te metía a Dios en un bolsillo ya no pueda y tenga que estar sujeta solamente a estas celebraciones virtuales, a la adoración. Prácticamente nos ha metido adoradores secretos a todos, para que de alguna manera nos salvemos por pura misericordia de Dios y no por obras que hagamos. Que así sea. Presentémosle ahora al Señor con la fe de la iglesia nuestras oraciones. Para que la iglesia sepa anunciar a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los políticos acierten en la solución de los graves problemas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que crezca entre todos los ciudadanos el sentido de la solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos dar un buen testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos también al Señor por la salud de Élida Arias, Ramona de León, y por la familia aquella que sufre de COVID, que se han encomendado a nuestras oraciones en esta Eucaristía. También por el alma de los difuntos, Víctor Rodríguez, John Raymond Santana e Isaac Oliver Zapata Pimentel. Todo esto te lo presentamos, Señor. Todo esto recíbelo por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne un pueblo de amor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor le da en tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en la que se va a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Hoy también, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está ante nosotros Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Emilio y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Víctor Rodríguez, John Raymond Santana, Isaac Oliver Zapata Pimentel, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos en Cristo el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí a Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En estos momentos, en sus casas se disponen para la oración de la fórmula de San Alfonso María Ligorio para recibir espiritualmente al Señor ante la imposibilidad de recibir la comunión de manera física. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que nunca me separe de ti.
Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios.